Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar a la segunda charla de esta segunda sesión del ciclo de charlas del Grupo RIMAT. Em, pues en esta ocasión tenemos algo bastante chévere que nosotros hemos intentado hacer o difundir un poco más dentro del grupo y es también la matemática para la industria. Y gracias a eso, tenemos el placer de contar con Cristian, que nos va a traer su charla. Entonces, les presento a Cristian Fernando Delgado Pérez. Nos va a compartir Bytecoding, soluciones agénticas y startup. Para que conozcan un poco más a Cristian, Cristian es matemático con pregrado y maestría summa cum laude de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se desempeña como profesor de cátedra. Su trabajo académico se enfoca en teoría analítica de números, particularmente en el estudio de los valores múltiples finitos de la función z. A nivel aplicado e industrial, le apasiona el machine learning, destacaba el uso en redes neuronales informadas por la física, para resolver ecuaciones diferenciales y el desarrollo de soluciones agénticas. Eh, pues nada más que decir, Cristian. Pues gracias por venir con este tema y pues para traernos tu experiencia, digamos, en este mundo que no estamos tan al tanto. ¿Listo? Entonces, sin nada más que decir, Cristian, este es tu espacio. Dale, Joan, muchas gracias. Muy contento de acompañarlos aquí en RIMAT. Les voy a compartir pantalla de la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, como mencionábamos, vamos a ver el término vibe coding, que es cómo hacemos hoy en día código o software apoyados con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. El tema de la IA agéntica, que es donde ya no tenemos solo un agente de IA, sino varios agentes trabajando para una solución o incluso también en el mismo vibe coding. Y el tema pues de las startups, que son estas empresas de base tecnológica que a lo largo pues de los años se han creado inclusive en garajes, han empezado súper pequeñas y han logrado escalar súper a ser empresas muy grandes. Estas son como, digamos, en general, cuestiones que están afectando mucho la economía, el mercado de capitales y cómo se ve el trabajo e incluso también el trabajo científico en las próximas décadas. Entonces comenzamos con qué había antes. Entonces antes podíamos construir software, podíamos construir código, pero pues había gente como muy especializada en eso y había una parte muy técnica, que era la sintaxis que tenía el código. Entonces, si por ejemplo uno ponía una coma o un punto mal, pues se tiraba todo el programa y no servía. Y había gente pues que era muy técnica, que sabía los diferentes lenguajes de programación y pues podía hacer el código, ¿no? Y en muchos casos se requerían ingenieros de sistemas o ingenieros desarrolladores para poder crear soluciones tecnológicas, soluciones de software. Y pues ahorita con la llegada de los agentes de IA, la idea es que podamos crear soluciones de software, pero de pronto un poco sin ese trabajo mecánico o sin esa sintaxis del lenguaje de programación. Entonces, el primer mensaje es que no se trata tampoco del fin del programador, sino que es una evolución que ya pues está hoy en este 2026 en pleno auge, digamos, y que pues se va a venir viendo en los próximos años. Entonces, yo miro a la IA no como una restricción de que es el fin de la programación, sino como una nueva posibilidad. Y la idea es que toda esa lógica que uno colocaba en el código, ahorita se puede manejar con lenguaje natural. Entonces, el humano sigue decidiendo, yo lo veo así, el qué y el por qué, pero estos agentes de inteligencia artificial nos ayudan con el cómo, con esa parte de sintaxis, esa parte técnica.
Y bueno, ¿por qué se llama vibe coding ese término? Porque pues dejamos de escribir toda la lógica estricta y empezamos con ese lenguaje natural hasta que uno siente que la solución es correcta, es adecuada para lo que se había planteado. Y entonces los nuevos desarrolladores pasan a ser como directores, como si tuvieran un equipo de ingenieros disponibles 24/7, a los cuales uno puede pues trabajar con ellos para crear una solución, pero son agentes de IA. Entonces ya no es tanto como escribir código, teclear código, sino saber bien qué es lo que se quiere construir, tener como esa estructura, esa abstracción de la solución que a los matemáticos nos sienta muy bien para poder pues solucionar un problema. Y no es simplemente como usar ChatGPT y hazme esta solución. No, hay que tener pues una abstracción de qué es lo que se quiere solucionar. Entonces, mi punto es que el humano y la IA pueden convivir en una sinergia y es lo mejor que puede pasar en este 2026, que ya lo vamos a ver con cifras, también lo vamos a ver con noticias de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿el humano todavía puede ser un genio? También en programación, en matemáticas, claro que sí. El ejemplo, por ejemplo, el creador de Linux. La herramienta, digamos, de repositorios de código, de versionamiento de código, de trazabilidad del código más utilizada en el mundo y por todas las compañías hoy en día, la creó él en solo 2 semanas. Muy seguramente si uno accede a una IA, no va a tener esa genialidad de crear un código tan bueno en 2 semanas. El humano todavía tiene esa chispa de la genialidad y puede crear soluciones que no necesariamente sean cientos de miles de líneas de código, pero que pueden tener un impacto mayor que cientos de miles de líneas de código que pueden ser basura. Entonces, el humano sigue siendo el arquitecto y es muy importante. Pero la IA también tiene potencial. Tiene potencial para crear soluciones que también puedan ser geniales, ¿por qué no? Y tiene también el potencial de hacer que el humano pues tenga más manos y pueda crear mejores soluciones. Entonces, lo que yo apuesto en esta época no es solo IA, no es solo humano, sino el humano más la IA. Todo comenzó pues como en 2023, cuando salió ChatGPT, si no estoy mal, a finales del 2023, y teníamos como un chat donde escribíamos y nos daba como respuestas en lenguaje natural. Pero pues aquí en el bytecoding nos interesan más son como los agentes. Entonces van a vivir dentro de nuestras carpetas, dentro de nuestros proyectos de código, dentro de nuestros archivos, dentro del computador. Van a tener la capacidad de leer los archivos, incluso de planificar antes de cambiar el código, de escribir el código, de ejecutar nuestra máquina, también de utilizar la terminal, correr el código y ver cuáles errores aparecen. Así como uno cuando programa como desarrollador encuentra un error o cualquier cosa, pues lo puede corregir ahí mismo. Y no se trata tampoco de simplemente lo va a decir a la IA que cree una solución para lo que sea, para matemáticas o lo que sea. No, yo estaba de eso mismo. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Ah, listo. Entonces no se trata de una fórmula mágica, ¿no? Sino de saber utilizar bien estas herramientas, porque hay una diferencia y es que incluso hay compañías como Nvidia, OpenAI, que se están quemando miles de dólares en gente utilizando inteligencia artificial, tokens, para hacer código, que eso también pues se está haciendo mucho en Silicon Valley y en Estados Unidos, en el entorno tecnológico. Pero pues no se trata solo de utilizar tokens, utilizaría, sino de saberla utilizar bien, porque mucho de eso que se utiliza pues puede ser basura. Entonces no es una fórmula mágica, sino saber usar bien estas herramientas de forma profesional. Y aquí vamos a encontrar como unos términos importantes dentro del bytecoding que los vamos a definir de esta manera. Entonces, el IDE
Ya lo vamos a ver cada uno como más específico, pero el IDE es como la herramienta visual que nosotros utilizamos para hacer código, que puede ser RStudio o puede ser eh, Spark o puede ser también pues Visual Studio, Antigravity, todos esos IDEs que hay cursos para hacer código y editarlo, digamos, visualmente. Está la línea de comandos, que puede ser en Windows PowerShell o en Linux, pues tiene sus propias líneas de comandos, donde pues ejecutamos comandos en nuestro sistema y también pues ejecutamos archivos de código. El SDK, que es como una manera de que ya no, yo no dependa de un apartado visual o de una línea de comandos, sino que desde un mismo script de código, pues pueda llamar a la línea de comandos en diferentes momentos, sin necesidad de que yo esté en el computador ahí escribiendo algo, ya sea visualmente o en la línea de comandos. El ADK, que es un framework que está un poco relacionado incluso con la charla pasada, que es para crear grafos, crear estas estructuras de agentes que se comunican y trabajan colaborativamente entre ellos. Y el MCP, que viene siendo como la comunicación que tiene la IA con todas las demás soluciones de software que hay en el mundo. Por dar un ejemplo, si yo quiero pedir una hamburguesa en McDonald's, pues tengo que entrar a la aplicación y tengo que hundir unos botones para poderla pedir. Pero con los MCPs ya la IA misma se puede comunicar a la aplicación de McDonald's, entonces yo le puedo escribir en la terminal, pídeme una hamburguesa, él va a la aplicación y ya se comunica y ya logra hacer la solicitud. O en entornos, por ejemplo, de la nube, se puede comunicar con Azure, con AWS, GCP, todas estas grandes nubes para ejecutar código y el mismo agente pues puede crear la infraestructura o todo lo necesario dentro de la nube. Entonces el MCP es como la IA se comunica con todo. Y es un estándar pues que se está manejando en la industria. Entonces volvemos un poco a cada uno. El IDE, que es ese entorno visual donde pues escribimos código, ejecutamos RStudio, Visual Studio o lo que sea. Pues antes Visual Studio era como el más famoso, el que más se utilizaba por desarrolladores y en general, pero ahorita con todo este nuevo paradigma de que va a cambiar el desarrollo de código, ya no es simplemente escribir una lógica, sino también es comunicarme en lenguaje natural, orquestar a un equipo de agentes de IA que van a trabajar por mí como ingenieros. Entonces, han ido evolucionando estos entornos de desarrollo para integrar a la IA dentro del mismo entorno, visualmente. Entonces, como un chat dentro de mi carpeta, dentro de mi entorno de desarrollo. Y pues han salido nuevas empresas como Cursor, han salido nuevos desarrollos, por ejemplo, Antigravity de Google, otros como Windsurf. Y pues aquí ya no simplemente me ayudan a completar una función o una línea de código, sino que incluso pues crean proyectos completos de software guiados por un humano. La interfaz de línea de comandos es muy importante porque nos permite utilizar no solo Python, sino todo lo que tenemos en nuestro sistema. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, Docker o soluciones dentro para empaquetar contenedores de software. Puede utilizar, no sé, las aplicaciones de edición de video. Todo lo que tengamos en el computador se puede hacer por línea de comandos. Entonces, en la línea de comandos también pueden vivir los agentes. Yo los puedo llamar dentro de la línea de comandos, sin necesidad de un apartado visual o de un chat, sino simplemente dentro de la línea de comandos puedo chatear con estos agentes. Y estos agentes, por ejemplo, Antigravity, pues tiene su propia entorno visual, pero también yo lo puedo llamar desde la línea de comandos o también Cloud Code. Bueno, los SDKs y ADKs van un poco más allá, porque yo cuando estoy en la línea de comandos estoy ahí físicamente escribiendo, ¿no? Pero de pronto yo quiero utilizar la línea de comandos durante 8 horas mientras me voy a dormir. Entonces, para eso puede servir SDK, que es como más allá de la línea de comandos de estar yo ahí escribiendo algo, puedo hacer un script de código que vaya a la línea de comandos cada hora, cada 2 horas y ejecute cosas. Y eso lo puede hacer como si fuera un humano, como si fuera un ingeniero que yo lo dejo por la noche trabajando y él puede seguir trabajando.
Y el ADK es como esa estructura de agentes, que ya vamos a ver un poquito esa organización. Incluso lo vamos a ver en un repositorio de código, y cómo ellos pues trabajan juntos para cualquier tipo de solución, no solo de código, puede ser para transformaciones de operaciones dentro de las empresas o inclusive para reinventar, porque lo que hacían antes las empresas, antes de la idea generativa, mucho de eso se puede hacer eficiencia, se puede reducir los tiempos, hacer lo mismo, mucho mejor, más rápido, pero también se pueden crear nuevas cosas que antes eran muy difíciles de hacer porque se necesitaban equipos gigantes de ingenieros y ahora una sola persona lo puede hacer, o también cosas que antes eran imposibles. Por ejemplo, tener una conversación voz a voz con un sistema y que haga lo que uno necesita que haga. Entonces, el ADK es como, o LangGraph también en el caso de open source, es para estructurar esos grafos y cómo se manejan esos agentes. En este caso, ADK es de Google. Listo. Y bueno, el MCP, como mencionaba, es esa conexión que tiene la IA con todo, ¿no? Entonces, la conexión que tiene, por ejemplo, con la nube o un servidor Azure, la conexión que tiene con una aplicación de diseño web, Figma, la conexión que tiene con el sistema de la Javeriana, con cualquier cosa, se le puede hacer un MCP para que se conecte la IA y yo en lenguaje natural le puedo decir que interactúe con esa aplicación. ¿Cómo se ve un ejemplo real de todo esto? Hoy en día es muy sencillo tener una solución de software con agentes. Y aquí hay un ejemplo muy práctico que uno puede hacer literalmente en media hora. Hay una aplicación que se llama Lovable, que es una startup también reciente. Ya es un unicornio, ya superó como los $1.000 millones de valoración y está generando muchos usuarios. Y básicamente es como un chat, un tipo de chat GPT donde tú le pides que cree aplicaciones web. Entonces, él despliega eso y él se encarga de toda la infraestructura, de crear pues el hardware que necesita para que eso exista y de implementar el código. En este caso, pues utiliza una base de datos para guardar, por ejemplo, los usuarios, la autenticación, todo el tema que necesita de pronto si tú quieres tener el correo electrónico de cada persona que entra a tu web, si necesitas que cuando entra a ciertas páginas de la página web tenga permisos. Entonces, todo eso se está manejando con bases de datos, en este caso se llama Supabase, tipo relacionales, SQL, lo que sea, y la misma IA lo utiliza. Y por otro lado, pues los motores que mueven la capa cognitiva de ese desarrollo son modelos LLMs, que pueden ser, por ejemplo, Gemini, Cloud, y están dentro de la solución, son los que permiten que esto funcione, pero también incluso pueden formar parte de la página web. Entonces, si en la página web tú necesitas un agente para que también interactúe con el usuario, todo eso es posible hoy en día y se puede hacer muy rápidamente, como les mencionaba, incluso en media hora. Entonces, una receta mínima, yo diría un Lovable, un Firebase, un Gemini y si quieres más cosas, un MCP. No obstante, como mencionaba, la IA puede crear mucho código basura, puede crear demasiadas aplicaciones y lo que hoy en día incluso está pasando es que el repositorio de código más importante del mundo, que es GitHub, pues se está llenando de mucho código hecho por IA y mucho de ese código realmente pues no produce mucho valor. Y sobre todo en entornos ya corporativos o empresariales, incluso de emprendimiento como las startups o lo que sea, tú necesitas que tu código sea profesional y que tenga sentido. Entonces, solo decirle a la IA que lo haga tampoco es la manera. Pero pues en la industria se van creando como maneras de restringir ese actuar de la IA y llevarlo a que sea más profesional. Y aquí entra como un concepto que se llaman habilidades o skills en inglés, que son como estructuras de pensamiento que le puedes dar a la IA para que haga las tareas.
Entonces yo le puedo decir que, por ejemplo, sea muy bueno en la nube de Azure o en la nube de Amazon de AWS, que tenga como esas habilidades técnicas, o que sea bueno en escribir código, que no lo escriba de una manera que se llama, por ejemplo, espagueti, donde todo está mezclado con todo, sino que separe las responsabilidades dentro del código. Y esos skills uno los puede crear pues ya para entornos empresariales y eso pues le da una habilidad a la IA muy importante. También la IA va a poder recurrir a estas estructuras de pensamiento o a estas indicaciones en cualquier momento mientras esté interactuando con nuestro proyecto o con el código. Y se le puede exigir cosas específicas, por ejemplo, que todo funcione para Windows o que funcione para una versión de Python o que funcione con ciertos esquemas de seguridad o que no exponga credenciales. Toda esa parte se les puede exigir dentro de estas habilidades. Y no es que yo tenga un solo agente cuando yo utilice la terminal para que me ayude a crear código. No, realmente lo que tengo es un ejército de agentes que trabajan en conjunto y en diferentes momentos procesan información. Entonces, por ejemplo, aquí hay un sistema multiagente, donde podemos tener un agente supervisor que está revisando todo lo que hacen los demás agentes, un agente planificador que antes de ejecutar un cambio en el código, pues hace como un plan de qué se puede hacer y el humano siempre puede ver ese plan y modificarlo si ve que hay algo que no le cuadra o hay algo que hizo falta, pues planifica como el agente. También tenemos los APIs y datos, y como mencionaba también los MCPs, donde tenemos acceso a que cambie cosas en otro sistema, por ejemplo, en la nube. Y dentro de esa planificación, pues puede estar un cambio que se requiera en un sistema en la nube o dentro de nuestro mismo computador, pero pues se le puede delegar a ese agente supervisor. Y un agente ya ejecutor que se encargue como de ejecutar el código, ver qué logs aparecen, qué errores aparecen y asimismo ir arreglando como lo que va saliendo. Y puede tener acceso, como decía, a la terminal, puede tener acceso a los repositorios del código, puede crear la documentación y puede permitir tener esa trazabilidad de cómo se va cambiando el código y nos permite también pues escalar, porque en diferentes momentos yo puedo llamar a la IA y ella puede construir sobre lo ya construido, pero con la conciencia de qué se ha cambiado y qué documentación hay, lo cual es mucho mejor porque si no tiene documentación, pues se puede perder mucho más fácil dentro sobre todo de proyectos que ya son un poquito más grandes en términos de líneas de código. Sin embargo, el humano en este diagrama no desaparece. Es un arquitecto que se encarga de coordinar a todos estos agentes que ya tiene pues a su disposición o estos trabajadores que tiene virtuales en la línea de comando. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, el IDE, el CLI, el SDK, son muy interesantes porque antes tú necesitabas equipos de ingenieros o necesitabas dedicarle mucho tiempo para sacar un proyecto adelante. Ahora se estima, por ejemplo, en el 2025 salió la noticia de una de las incubadoras más importantes del mundo en términos tecnológicos, que es Y Combinator, que ha tenido empresas como Airbnb, empresas así súper importantes que han sido como aceleradas, empresas de bases tecnológica. Las nuevas que están saliendo en esta incubadora, cerca del 95% de su código ya no lo escribe un humano, sino lo escriben agentes. Y eso pues ya demuestra que en la industria, ya desde el año pasado, esta forma de escribir código es la que es más rápida e incluso puede permitir llegar a esas nuevas empresas innovadoras por medio pues, de la inteligencia artificial, sin necesidad de equipos gigantes de ingeniería que también tienen sus falencias, porque cuando tú tienes un equipo muy grande de humanos, la comunicación también puede fallar y puede hacer que las cosas sean más lentas.
Entonces, eso ya es parte, digamos, de la industria, sobre todo, más que todo en las startups, pero también ya en el entorno corporativo, empresas más grandes del mundo, ya se está utilizando. ¿Cuál es la posible rentabilidad que puede tener este tipo de soluciones? Pues el hecho de que ya no necesites un equipo de ingeniería tan grande y que ya no necesites dedicarle tanto tiempo, puede hacer que la inversión de crear una solución de software sea muy baja. Y en el caso, pues, voy a poner un ejemplo así súper de startup. Cuando tú tienes una suscripción anualizada, perdón, de $85, y si logras llegar masivamente, porque como esto es software, se puede escalar, no es como una panadería que si llegan 1000 clientes tienes que abrir 10 panaderías. No, si llegan 1000 clientes, de pronto con software en la nube tú puedes escalarlo en 5 minutos. No hay ningún problema. O automáticamente lo escalas. Realmente eso no tiene ningún inconveniente. Entonces, si tú llegas a 1 millón de usuarios, pues puedes llegar a tener ingresos de $85 millones en este caso, y los márgenes que prometen estas nuevas compañías son muy altos, pueden ser incluso el 70%. Entonces, bajan los costos fijos, sube la velocidad, y el criterio de que la solución sea buena, pues depende de un humano que sepa usar bien estas herramientas y que tenga pues un conocimiento y una capacidad de abstracción eh, sobre la problemática que esté resolviendo. Entonces tenemos, sin embargo, un riesgo oculto. Lo que les mencionaba de Nvidia, de OpenAI, que están gastando miles de dólares en inteligencia artificial, pues eso puede llevar a unos gastos incluso con la IA superiores a los que uno se gastaría con equipos de ingenieros. Entonces, por eso es muy importante, en este caso, la gobernanza y también saber que un humano cuánto está gastando de IA al crear estas soluciones y que no cree tanto código basura. Ese es, por ejemplo, un caso que yo hice personalmente. Logré crear una plataforma que antes yo creo que me hubiera tomado unos 6 meses, un año. Lo logré hacer en 7 días de trabajo intensivo y es una plataforma para educación matemática. Entonces, en esta plataforma tú vas a tener como un tutor de IA, pero también tienes la evolución de los libros de texto. Ya no es un formato plano, sino que tienes elementos interactivos, por ejemplo, gráficas que puedes mover, figuras que puedes interactuar con ellas, fórmulas que puedes cambiar y puedes ver en tiempo real cómo se ve la gráfica. Todo esto pues ayuda mucho al aprendizaje gamificado y también tienes tutores de IA que te acompañan. Todo esto lo hice bajo este esquema de IDEs, de CLIs agénticos que nos ayudan a crear código. Entonces es como muy fácil tener una idea de negocio y poderla plasmar en una realidad o en lo que se conoce como una startup. Sin embargo, pues obviamente esto sigue teniendo bastantes limitaciones, ¿no? Entonces la IA no siempre, así como el humano, la IA también puede fallar, puede inventar datos, alucinar. Todos nos ha pasado seguramente hablando con la IA que se inventa una cosa que nada que ver. Y eso puede pasar en el código. También en el código puede cometer errores. Lo bueno del código es que si tú compilas un código, lo ejecutas, sabes cuándo falla y cuándo corre. Y al saber cuándo falla y cuándo corre, la misma IA puede, en ensayo y error, ir corrigiendo, así como lo hace un desarrollador humano, hasta que el código funciona y pasa. Pero en el caso de la ciencia no es tan sencillo, no es como el código que uno como que le da hasta que funciona. En el caso de la ciencia, un error teórico, una alucinación, sobre todo en matemáticas puras o lo que sea, pues nos puede llevar a resultados que no tienen ningún sentido. Suponer algo mal, pues puede hacer que demostremos algo, pero con una suposición que ni siquiera está demostrada. Entonces, la lógica se vuelve cada vez más estricta y si queremos hacer matemáticas con IA agéntica, pues podemos llegar a cometer, la IA nos puede llevar a muchos errores. Sin embargo, ¿qué está haciendo hoy en día la comunidad? La comunidad que está intentando hacer matemáticas con IA pues se apoyan en otras herramientas. Entonces la IA agéntica nos puede ayudar un montón a buscar como nuevas conjeturas,
nos puede ayudar un montón también a hacer diversos experimentos, nos puede proponer muchas cosas, pero se pueden utilizar otras herramientas, como en este caso LEAN 4, que pueden ayudarnos a verificar esas pruebas matemáticas. Entonces, la misma IA puede llamar a LEAN 4, que es una herramienta para hacer verificaciones de demostraciones matemáticas, bastante rigurosa, lo puede llamar 100 veces. Entonces, en un día, o puede hacerlo 1000 veces en una semana. ¿Eso para qué nos puede ayudar? A también verificar que ciertas soluciones que propone la IA si son ciertas o no son ciertas. Y también que se pueda corregir. Algo parecido como lo que ha hecho con el código, ¿no? Si falla el código, pues intenta corregir hasta que logra una solución. Entonces, eso es algo que pues se está utilizando. Y pues es muy interesante porque incluso Terence Tao, Peter Scholz, Medallas Fields han confiado en LEAN 4. Entonces, si la IA puede utilizar LEAN 4, puede ser una interesante, puede ser un trabajo en equipo interesante. Y vemos ya cada vez más compañías intentando hacer matemáticas con IA. Por ejemplo, el grupo de investigación de inteligencia artificial de Google, el más importante, que se llama DeepMind, ellos se ganaron como un premio Nobel, varios de ellos en la ciencia, pues por utilizar IA en un tema, si no estoy mal, de química o biología. Pero pues en este caso, ese mismo laboratorio estaba aplicando para resolver problemas de la Olimpiada Internacional de Matemáticas con entornos de IA. Y pues lograron resultados bastante interesantes. Eh, También ha sucedido, por ejemplo, con algoritmos de multiplicación de matrices, donde la IA va y busca muchas posibilidades dentro de algoritmos, prueba 1000 algoritmos y ha logrado incluso, más allá del humano, mejorar esos algoritmos de multiplicación de matrices, por la capacidad que tiene de iterar eh, en gran medida, ¿no? Y incluso se creó una startup que se llama Action Math, que lo que busca es verificar y descubrir conjeturas de nivel doctoral. Ya tiene una valoración de más de $1000 millones, ha conseguido más de $200 millones en levantamiento de capital, y pues es una muestra de que en algún momento la IA también nos puede ayudar en la investigación matemática. Entonces, yo veo que la matemática puede aportar mucho en este tipo de nuevas soluciones, tanto para la industria y la economía, porque los matemáticos tenemos una mente muy abstracta y lógica que encaja muy bien con usar bien la inteligencia artificial. Pero adicional, la IA también nos puede aportar a nosotros como matemáticos en nuestras investigaciones. Y realmente no va a ser muy complejo, como lo vamos a ver ahorita. Incluso llama la atención que matemáticos muy importantes, en este caso uno de los últimos medallas Fields, Jacob Zimmermann, acaba de ganar la medalla Fields, pero él dice: me voy a ir a OpenAI, los creadores de ChatGPT, porque esto me desvela. O sea, esto de la IA me dice que esto puede cambiar muchas cosas, puede ser muy inseguro, quién sabe qué va a pasar con el mundo. Entonces voy a ir a OpenAI y él dice que él quiere revisar el tema de la seguridad de la IA. Entonces, yo creo que los matemáticos tenemos mucho que aportar, siempre lo hemos hecho en términos de Machine Learning, hemos liderado la investigación de estos modelos, de cómo se crean, pero pues también podemos apoyar, y en este caso Jacob Zimmermann lo va a hacer desde la parte de la seguridad. ¿Qué pasa? Uno pensaría, bueno, todo esto parece muy complejo, pero realmente es muy sencillo. Tú en cualquier parte que estés del mundo, y esa democratización, puedes utilizar la inteligencia artificial, puedes utilizarla en la línea de comandos, puedes aprender a utilizarla bien para apoyarte en tus procesos, ya sea académicos, de ciencia o empresariales. Antes teníamos como un cálculo pues muy manual y a veces muy lento. Ahora incluso podemos explorar hipótesis de forma masiva con verificación automática, que en el caso pues de LEAN. Entonces son herramientas
que pueden ayudar mucho en la investigación. Y como mencionaba, los matemáticos en algún momento, pues habían unos que se iban a hacer inteligencia artificial, otros que se les facilitaba mucho el desarrollo, pero no necesariamente a uno por ser matemático le gusta hacer código. La ventaja de hoy en día es que como ya no necesitamos esa parte súper lógica de los lenguajes de programación, sino que con lenguaje natural podemos construir. Entonces, realmente si un matemático quiere meterse en el emprendimiento y crear una startup o lo que sea, yo creo que le va a ir muy bien. Y no necesariamente tiene que aprender como ese código o esos lenguajes de programación completamente para poderlo hacer. Y el matemático no solo puede usar la IA para hacer código, sino puede usar la IA para solucionar todo lo que no es código. Por ejemplo, soluciones empresariales de procesos, cuestiones de la industria, cuestiones de robótica. Entonces, podemos utilizar en este caso LangGraph o el ADK de Google para crear orquestaciones de agentes. Podemos crear como comunicaciones con esos MCPs. Podemos abstraer cuáles son esas habilidades que necesita la IA en un proyecto, en una compañía determinada, que serían esos skills para poder resolver, digamos, un problema. Entonces, el pensamiento matemático se lleva muy de la mano con esto. Entonces, yo quería, pues, mostrarles esta oportunidad. Tenemos la oportunidad hoy en día de crear compañías. Esto está muy como en el voz a voz de China. En China se está hablando mucho One Person Company, una persona que puede crear una compañía. Ya se han visto casos, como en el caso de OpenCloud, el primer unicornio que creó pues una sola persona en su casa. Hoy en día podemos crear muchas cosas en software con inteligencia artificial. Podemos ver cómo nos puede ayudar también en el avance de la ciencia, aunque obviamente pues todavía tiene muchas limitaciones. Y en el entorno pues empresarial y corporativo también podemos aportar con esos estándares de calidad y en el uso de la inteligencia artificial. Y las matemáticas, como he mencionado, son como un filtro de la excelencia. Entonces, para resumir, tenemos nuevas herramientas para hacer código. Hay que ser inteligentes al hacerlo, tener una gobernanza, una arquitectura, digamos, una mente humana que orqueste todo esto de la mejor manera. Y les dejo la inquietud de que eso se puede utilizar también en la ciencia, en este caso combinando agentes de IA con LEAN 4. Y ya, eso era como lo que les iba a traer. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Cristian. Tal cual, no sé si alguien tiene alguna pregunta, perfectamente puede levantar el micrófono o si se sienten más cómodos por el chat, se la pueden hacer. Yo creo que esa parte de los grafos es yo nunca he estudiado teoría de grafos, pero yo creo que si uno estudia teoría de grafos y hace esta orquestación de agentes, le debe ir muy bien. Debe ser muy bueno. Vale, ok. Digamos una pregunta que yo tengo un poco para enfocado a las empresas que a veces llegan acá. Em, este tipo de agentes, ¿quién es la persona apropiada o propicia para poder manejarlos? O sea, ¿qué habilidades técnicas tiene que tener esta persona para poder utilizar bien los agentes y lo que tú dices, no generar y generar pues, código basura, que al final no, pues como que no aporten mucho a la compañía? ¿Qué habilidades crees tú que debería tener una persona pues para asumir el cargo de ser el líder de estos múltiples agentes? Bueno, para responder tu inquietud, voy a compartir un segundo pantalla. Aquí está como pues mi repo de GitHub, que se llama Christian Goldbach. En este repo hay como un Jupyter o un Google Colab
donde tú puedes hacer un agente de IA súper en 2 minutos, literal. Eh, ¿Yo qué diría? Yo diría que es muy importante o sea, entender los componentes con los que estás trabajando. Entonces, nosotros pues cuando trabajamos en matemáticas y demostramos un teorema, entendemos muy bien las hipótesis o los elementos que nos van a llevar a ese resultado o que posiblemente nos pueden llevar allá. Lo mismo pasa en los agentes. Hay que entender con qué estamos trabajando y cuando nos ponemos a ver un poco eso, esa parte, nos damos cuenta de que no son muchos elementos. En este caso, vamos a tener como modelos de lenguaje que pueden ser a veces más grandes, más pequeños, a veces con más capacidad de razonamiento, a veces con capacidades multimodales que pueden recibir audio, texto o lo que sea. Pero yo puedo tener acceso a un llamado a un modelo de lenguaje en un momento determinado. Entonces, si yo lo llamo ahorita a las 3:42, él procesó, pero yo lo puedo llamar a las 3:45. Lo puedo llamar en diferentes momentos y lo puedo llamar de forma paralela, lo puedo llamar 10 veces. Pero pues a cada uno de esos nodos o de esos elementos de modelos de lenguaje, que pues en caso pues de grafos, esperen, hago aquí una gráfica rápida, se pueden ver como estas cajitas. Entonces, por ejemplo, esta cajita de acá o este nodo, PEP8 es un nodo de inteligencia artificial. Y tú puedes tener 10, puedes tener 20, lo que sea, pero si tú entiendes lo básico, así como un matemático revisa un teorema, no vas a cometer muchos errores como de pronto sí comete las personas que no sé, que usan la IA sin pensar, ¿no? Entonces yo diría que lo importante es sentarse a pensar un poco con qué estás trabajando y qué posibilidades tienes. Por ejemplo, en este caso voy a hacer otro nodo adicional. Este es un primer nodo que lo que hace es coger un texto en lenguaje natural y traducirlo a Python. Entonces le voy a mandar le voy a decir sumar dos números y necesito que él me devuelva, le digo, sume dos números enteros de 0 a 100, que son la edad de los estudiantes, y devuélvame la suma. Aquí, por ejemplo, estoy en lenguaje natural porque esto no me va a correr en Python, no tiene la sintaxis que me pide el lenguaje de programación. Entonces, lo que yo quiero es que ese nodo o esa cajita procese este lenguaje natural y me devuelva un código que yo sí pueda correr en Python. Entonces, cuando yo lo corro, él es súper rápido, me devuelve la función bien definida. Dice add numbers, A entero, B entero. Coloca, digamos, lo que es lenguaje cotidiano o anotaciones de código. Las coloca pues en comillas para que Python las pueda correr y lo coloca bien. O sea, hace que esto que yo coloqué mal, pues corra en Python. Pero solo hice un llamado al modelo de lenguaje. Ahorita, ¿qué pasa si yo hago varios llamados? Entonces, en este caso voy a agregarle otro nodo que no simplemente me traduzca lo que yo le pedí a Python, sino que lo ejecute y le haga pruebas de que eso funciona. Ese nodo, pues en este caso es secuencial, pero podría ser como tú te lo imagines. Puedes hacer el grafo que quieras. En este caso, pues el mismo, bueno, hagámoslo en tiempo real para que se vea que calcular el área de un círculo. Le voy a decir que calcule el área de un cono. El área, mejor el volumen. El volumen de un cono circular recto. Entonces, él tiene que traducir mi lenguaje natural a código. Y luego, ya lo hizo, tiene que ejecutar ese código con un set de entradas, en este caso del radio y la altura del cono, y ver que eso funciona. Pero yo no le dije que usara radio y altura. Él mismo, en su parte cognitiva, tiene que definir qué necesita esa función para poder hacer una prueba. Este es un ejemplo muy sencillo, pero ¿hacia dónde está evolucionando? No, está evolucionando a que incluso trate de pensar como un humano. Entonces, no solo le das una tarea o una regla,
sino que tratas de verlo como si fuera un colega y tratas de darle libertad, autonomía para que cumpla con su función. Pero siempre está un humano que tiene que ser muy cuidadoso con qué elementos estás, con qué nodos estás trabajando, con qué, cuáles son las limitaciones que tiene, cuáles son las posibilidades, en este caso secuencial, podría ser cíclica, etcétera. Y eso es lo que se nos da muy bien pues, a los matemáticos. Entonces, no sé si respondí más o menos tu pregunta, pero es como tener cuidado, ¿no? Con qué estás trabajando. Hacer un poquito de reflexión. Ok, ok, sí. Sí, sí. Ya por lo menos una guía de qué debería uno estar pensando al momento de utilizar este tipo de herramientas. Vale. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para Cristian. Ok, creo que no. Bueno, no me queda más que agradecer a todos, agradecer a Cristian por su tiempo y por su charla, por habernos traído este tema. Eh, pues nada más que invitarlos a las siguientes sesiones de este ciclo de charlas del Grupo RIMAT. No sé, Cristian, si tengas algún contacto que les quieras dejar por medio del chat interno, pues por si tienen preguntas o algo que te quieran eh, pues, consultar, que lo puedan hacer por este medio. Perfecto. Ahí mandé mi correo. Los animo si alguno quiere emprender en tecnología, creo que es el mejor momento. Espero ver compañías hechas por matemáticos y pues ahí dejo cualquier cosa mi correo. Vale, muchísimas gracias. También pues les quiero compartir por medio del chat pues nuestras redes sociales, por si quieren revivir estas charlas, volverlas a ver. Van a estar siempre en las redes sociales. Pues no me queda nada más que decir. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.